La pregunta de hoy es: ¿alguna vez conociste a alguien y después pensaste que tuviste suerte de que no te pasara nada malo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Historia 1. Trabajo en recursos humanos, y un día una de nuestras gerentes pasó por mi oficina para preguntarme si podía traer a un empleado nuevo para hablar de algo que había ocurrido ese mismo día en su clase de capacitación. Le dije que sí. En ese momento yo era demasiado joven en mi carrera como para pensar en pedir contexto antes de que entraran, y lo que pasó después fue la única vez en mi vida profesional en la que sentí miedo real. Entra un tipo joven, con camiseta tipo polo metida en unos jeans, se veía arreglado, normal. La gerente le pide que explique lo que había pasado en el salón. Resulta que durante la capacitación ponían música mientras hacían captura de datos por horas, y uno de esos días pusieron música en español porque como el 60% del grupo era hispano. Él empezó a hacer comentarios racistas sobre la música y sobre su odio hacia los mexicanos. Yo le digo algo como: oye, muchos de tus compañeros son hispanos, muchos de nuestros clientes también, ¿eso es algo con lo que puedes trabajar? ¿De dónde viene todo esto? El tipo responde, muy tranquilo: no, la verdad no, mi mamá es mexicana y la odio. No lo soporto. Estoy procesando todo, pensando que claramente esta persona no es una buena opción para la empresa y buscando cómo decirlo correctamente, cuando antes de que pueda abrir la boca la gerente le dice: ¿quieres contarle lo otro? Aquí es donde todo se va al extremo. El tipo sigue completamente calmado, sin ninguna emoción. Me dice: ¿sabes quién es Jeffrey Dahmer? Yo le respondo: sí, el asesino en serie. Y él dice: sí. Siempre he querido matar a alguien. El otro día iba manejando, estaba detenido en un semáforo en rojo, y decidí acelerar a fondo contra un tipo que estaba dando vuelta, y ni siquiera se murió. Yo solo digo y asiento con la cabeza. Entonces continúa: también ya pensé cómo podría disparar en un edificio. Tengo un rifle en la cajuela del coche y estoy seguro de que podría herir a unas 12 personas antes de que llegara la policía. Pero no te preocupes, yo mismo terminaría con esto antes de que me atraparan. Todo esto lo dice con la misma calma, como si estuviera hablando del clima. A estas alturas yo solo escucho. Tengo 21 años, estoy completamente paralizado, sin saber qué decir. Obviamente esta persona no puede trabajar aquí, pero tampoco quiero decir algo que lo haga enojar y ponga en peligro a la oficina. Durante toda la conversación hay una compañera conmigo, observando cómo manejo casos de relaciones laborales. Ella fue la verdadera heroína de esta historia. Interviene con mucha calma, valida sus sentimientos, habla de lo estresante que puede ser el trabajo para el que se estaba capacitando, de los turnos largos, del ambiente, y le pregunta si de verdad eso era lo que quería hacer. Poco a poco él cambia de tono y dice algo como: sí, tienes razón. Tal vez este trabajo no es para mí. Gracias por hablarlo conmigo. Mi compañera lo acompaña a la salida. Yo hablo con mi jefe y llamamos a la policía para dejar constancia por la seguridad de todos. Ellos contactan a una clínica local de salud mental y van a hablar con él. Normalmente no haría esto, pero él había dejado como contacto de emergencia a su mamá, y sentí que era algo que debía señalarse. La llamé y le expliqué que su hijo había dicho cosas muy preocupantes sobre lastimar a otras personas y a sí mismo. Ella respondió: otra vez, pensé que ya habíamos arreglado esto. Le dije que la policía ya iba en camino a su casa. Al final lo ingresaron en un hospital psiquiátrico. No sé qué pasó después. Ese día sentí que miré a la muerte a los ojos. Sin emoción, sin rabia, solo lógica fría. Todavía me persigue ese recuerdo. Historia 2. Cuando tenía 14 años, vivía en un pueblo pequeño y estaba obsesionado con Pokémon Go cuando acababa de salir. Un día iba caminando por la carretera desde mi casa hacia el centro del pueblo, jugando en el celular, cuando un hombre, calculo que tendría unos 30 años, se detuvo a mi lado con su coche. Me preguntó si estaba jugando Pokémon y me dijo que podía llevarme un poco más adelante, hasta el pueblo. Recuerdo muy bien que incluso me dijo algo como: oye, no soy un secuestrador ni nada,
solo quiero ayudar a otro jugador. Mi mamá siempre me había dicho que nunca me subiera al coche de un desconocido, así que le respondí que tenía un huevo que necesitaba eclosionar en el juego y que prefería seguir caminando para lograrlo. Él siguió insistiendo varias veces, pero yo seguí diciendo que no, hasta que finalmente se rindió y se fue. Pensándolo ahora, creo que me libré de algo malo, porque, ¿quién se detiene a ofrecerle transporte a un menor para jugar un videojuego en el celular? Tal vez estoy exagerando y no tenía malas intenciones, pero me alegra muchísimo no haber corrido ese riesgo. Historia 3. Estaba en un muy mal momento de mi vida cuando cumplí 29 años. En ese entonces era bastante ingenua y protegida para mi edad. Me da un poco de vergüenza admitir cuántas malas decisiones tomé en esta historia. Terminé ingresando durante 5 días a un centro de salud mental. Mientras estuve ahí, me hice amiga de un hombre llamado Gary. Calculo que tenía unos 50 y tantos años. Gary y yo éramos inseparables. Era realmente encantador, teníamos conversaciones muy buenas, era muy gracioso y agradable de estar cerca. Sabía que él era un recurrente, porque el personal lo saludaba como si fuera un compañero más cuando entraba. Supongo que eso debió ser una señal de alerta, pero ¿quién era yo para juzgar, sentada justo a su lado en el mismo lugar? Cuando salí, lo llamé para ver cómo estaba. Me invitó a su casa. Contra mi mejor juicio, acepté. Ahora me da escalofríos pensarlo. Pero después de haber salido de una relación abusiva, me habían aislado de todo el mundo y estaba desesperadamente sola. Me dijo que solo podíamos ver una película. Eso sonaba normal. Cuando llegué, había comprado fresas cubiertas de chocolate. En ese momento se me encendieron todas las alarmas. Luego dijo que podía quedarme a dormir si quería y que no intentaría nada. Le respondí que ni siquiera se me había pasado por la cabeza hasta que él lo mencionó. Empezó a hablar de lo increíble que yo era. Cada vez me sentía más incómoda, así que le mandé un mensaje a mi mamá para que me llamara en unos minutos con una emergencia falsa. Antes de eso, le había enviado la dirección y una foto de la casa, porque consumo muchos casos de crimen real. Sí, ya sé. Entonces dijo que quería enseñarme algo en el sótano. Y yo acepté. Porque, sinceramente, fui muy tonta. Ya abajo, noté que el sótano se cerraba con seguro desde afuera, no desde adentro. La casa estaba desordenada y con poca luz, pero el sótano estaba impecable, iluminado como si fuera un quirófano. Empecé a recorrer el lugar con la mirada, buscando cualquier cosa peligrosa. Me enseñó un montón de cintas métricas y me preguntó si quería una. Tomé una, y entonces él se quedó ahí parado, en silencio, pensando. Al menos un minuto entero. Su cuerpo estaba completamente tenso. Justo en ese momento, mi mamá llamó con la emergencia falsa. Pude notar que él no me creyó. Pero yo, por teléfono, dije en voz alta. No estoy segura, bueno, te mandé la dirección antes de venir, así que puedes ponerla en el mapa y ver cuánto tardo. Su actitud cambió por completo. De inmediato me acompañó a la puerta y me dejó ir. Olvidé bloquear su número y me llamó 22 veces en menos de una hora. Mi celular estaba en otra habitación. Dejó varios mensajes incoherentes, claramente bajo los efectos del alcohol, diciendo que estaba enamorado de mí y que nunca me haría daño. En fin, ahora soy más inteligente. Y agradezco no haber terminado siendo un caso en un programa de crimen real. Historia 4. Hace 20 años, regresaba a casa de noche después de salir de la academia de policía cuando presencié un choque en un cruce. Me bajé de inmediato y corrí hacia el auto más cercano, el que se había pasado el semáforo en rojo, para revisar a las personas que iban dentro. Cuando llegué al vehículo, 3 personas ya estaban huyendo, y la última estaba saliendo del asiento del copiloto delantero con una camiseta blanca enrollada en la mano. Le pregunté si estaba bien y me respondió. No puedo quedarme aquí. Y salió corriendo. Yo me quedé en el lugar, di mi declaración por escrito y estaba platicando con uno de los oficiales que conocía cuando se informó por la radio que los 4 ocupantes del vehículo ya estaban bajo custodia.
La otra familia involucrada sufrió lesiones leves, la peor fue un brazo roto. Un año después, ya había sido contratado por la oficina del sheriff local y me asignaron al traslado de detenidos en el tribunal penal. Mientras llevaba a un sujeto por el pasillo, algo en el fondo de mi cabeza no dejaba de repetirme: este tipo se me hace conocido. Después de la audiencia, cuando tuve que regresarlo a las celdas, revisé su documentación y me di cuenta de algo inquietante: era el mismo hombre que había huido del accidente. Estaba en el tribunal acusado de intento de homicidio. Investigué su caso y descubrí que la noche anterior al choque había disparado por la espalda a un hombre durante un trato de gasolina a cambio de sustancias ilegales. Él era quien las vendía. La víctima sobrevivió, pero quedó paralizada del cuello hacia abajo. La policía ya lo estaba buscando y había iniciado una detención vehicular. El auto huyó y terminó cruzando el semáforo en rojo. La camiseta blanca que llevaba en la mano cuando pasó corriendo a mi lado envolvía el arma que había usado la noche anterior. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Historia 5. Fui a una fiesta en la casa de unos amigos. Ellos eran muy fiesteros y casi siempre organizaban reuniones después de conciertos, en días festivos o por cualquier excusa. Tenían un patio trasero grande y ahí se juntaba todo el mundo. Había gente habitual, personas que iban de vez en cuando y también caras nuevas. En una de esas fiestas entré y vi a un tipo recargado en un bote de basura, cerca de la entrada lateral del patio. Nunca lo había visto antes. Le dije algo como ¿qué tal?, y él me respondió: estaría mejor si tú no estuvieras aquí, o algo muy parecido. Me pareció rarísimo, pero simplemente pensé ok, y seguí caminando hacia el patio para juntarme con los demás. Recuerdo perfectamente su cara y su aspecto por lo que me dijo. Normalmente, si alguien me hablaba así fuera de una fiesta, habría reaccionado muy distinto. Pero algo, como un instinto, me dijo que siguiera caminando y lo ignorara. Y menos mal que lo hice. Unos meses después, ese mismo tipo atacó mortalmente a 2 personas en un autobús urbano. Estaba gritando insultos de odio contra 2 chicas adolescentes que parecían de origen de Medio Oriente. 2 hombres intervinieron para defenderlas, y él perdió el control y los atacó. Puede que hayan sido 3 los que se levantaron para ayudarlas, pero 2 de ellos murieron. Fue y sigue siendo una situación terrible. Cuando vi la foto del responsable en las noticias, se me heló la sangre. Pensé: no puede ser, es el mismo tipo que me habló mal en la fiesta. ¿Quién sabe qué habría pasado si esa noche yo le hubiera contestado algo? Da muchísimo miedo pensarlo. Historia 6. Cuando tenía 18 años, fui con mi familia y mis 2 mejores amigos a Wisconsin Dells. Mis papás y mi hermano se fueron a un bar, así que mis 2 amigos y yo salimos a caminar para ver qué encontrábamos que hacer. Un grupo de tipos que estaban bebiendo en un estacionamiento nos preguntó si necesitábamos indicaciones. Les dijimos que no, que solo estábamos buscando algo que hacer o algún lugar donde comprar un paquete de cigarros. Ellos respondieron algo como: tenemos cerveza y cigarros si quieren quedarse aquí un rato. A nosotros nos sonó genial. Pasamos como 1 hora tomando cervezas en lata y platicando. Resultó que uno de ellos era el dueño del zoológico de reptiles frente al cual estábamos parados. Nos convencieron de entrar a ver unas serpientes. Hasta ahí seguía sonando como una buena idea, hasta que entramos. Una vez adentro, empezaron a cerrar y asegurar las puertas detrás de nosotros. Uno dijo que se había escapado una serpiente y comenzaron a intentar guiarnos hacia una habitación al fondo. En ese momento, el más lúcido de los 3 dijo algo así como no, esto no está bien, y salimos corriendo por la única puerta que encontramos sin seguro. Hasta el día de hoy no sé si realmente tenían intenciones peligrosas, pero ofrecer alcohol a personas de 18 años ya es un muy mal punto de partida. Viéndolo en retrospectiva, tuvimos mucha suerte de no terminar en algo mucho peor, como una situación de explotación. Historia 7. Esta historia es vergonzosa, y yo era un chico increíblemente ingenuo. Recién salido de la universidad, empezando mi primer trabajo en tecnologías de la información, me mandaron a una ciudad cercana, como a 45 minutos de la oficina, para ayudar a un cliente en sitio.
Estaba detenido en un semáforo cuando un hombre se acercó a la ventana de mi coche y me pidió ayuda. Dijo que era entrenador de baloncesto, que estaba en la ciudad por un torneo y que había perdido su cartera. Me pidió que lo llevara hasta donde se estaba realizando el torneo. En mi defensa, iba bien vestido y no parecía sospechoso en absoluto. Así que se subió al coche y arrancamos. Luego me preguntó si podía prestarle $40 por lo de la cartera perdida, prometiendo que me los devolvería al final del día y además me daría un extra. Creo que dijo que me entregaría $100. Yo, un chico sin dinero y sin malicia, lo vi como $60 fáciles. El problema es que no llevaba efectivo. Y aquí viene otra decisión terrible: paré en una gasolinera y saqué dinero de un cajero automático. Le di los $40 y lo dejé en una calle cualquiera de la ciudad. Otra señal de alerta enorme, porque no era un estadio ni unas canchas, solo una calle al azar. Y aún así, no me di cuenta de nada. Al final del día, empecé a enviarle mensajes preguntando cuándo podía pasar por mis $100. Nunca volvió a responder. Por suerte. Hoy lo pienso y me da escalofríos. Fui increíblemente imprudente y tuve muchísima suerte de que no me robara el coche, o peor aún, de que no me hubiera citado después para hacerme quién sabe qué cosa. Historia 8. Soy una mujer con tendencias sumisas en el ámbito íntimo. Hace algunos años decidí explorar el mundo en línea para buscar a alguien con quien compartir ese tipo de experiencias. Hablé con varias personas, y entre ellas hubo un hombre que al principio me pareció muy interesante. En ese momento yo quería explorar mi lado más intenso, y él se presentaba como alguien dominante. A medida que nuestras conversaciones avanzaban, empezaron a aparecer señales de alerta. No respetaba del todo mis límites, daba a entender que le costaba distinguir entre fantasía y realidad y, justo antes de que quedáramos por primera vez, intentó convencerme de interactuar sin una palabra de seguridad, algo que para mí era inaceptable. Cuando finalmente lo conocí en persona, había algo raro en él, una sensación difícil de explicar. Sabía disimularlo bien, como si llevara una máscara que a veces se le resbalaba. Lo más extraño de todo es que, después de todas las conversaciones explícitas y los planes que habíamos hecho para esa noche, no pasó absolutamente nada. La situación fue incómoda e inquietante, y terminó con él hablando durante largo rato de cosas que no me interesaban en lo más mínimo. En los días siguientes le dije que no quería volver a verlo. Su reacción fue desproporcionada, se ofendió muchísimo, me insultó y me bloqueó, solo para volver a escribirme meses después como si nada hubiera pasado. Desde entonces siempre he sentido que ese hombre era peligroso, y que tuve muchísima suerte aquella noche. Historia 9. La primera de las 2 peleas físicas que tuve durante mis años escolares fue con un auténtico psicópata que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en asesino. Fue en la secundaria. Julian era un tipo horrible en la escuela. Era famoso por cosas como el martes de golpes bajos, donde te golpeaba entre las piernas y salía corriendo riéndose, o este otro juego en el que fingía quedarse dormido mientras estaba a tu lado y, de repente, te daba un golpe fuerte en el brazo y decía: «Uy, perdón. Tuve una pesadilla». Era parte de mi grupo de amigos y lo fue durante bastante tiempo, en parte porque sus padres eran exageradamente amables, y más tarde entendimos que probablemente lo encubrían de forma peligrosa. Y porque patinaba y tocaba la guitarra, lo cual lo hacía encajar perfectamente con nosotros. Me peleé con él porque empezó a acercarse por detrás a otros chicos con una toallita con alcohol, se la frotaba en los ojos y luego hacía su típico numerito de solo era una broma. Me lo hizo a mí y perdí el control. Me di la vuelta, lo tiré al suelo, le di varios golpes y le froté la cara contra la grava. Todavía recuerdo lo bien que se sintió, incluso más de 15 años después. Para cuando estábamos en preparatoria, Julian se había puesto enormemente fuerte. Para entonces ya no habría tenido ninguna posibilidad contra él. Un buen amigo mío, que tristemente ya falleció, tomó malas decisiones y seguía juntándose con Julian. Un día, mientras estaban en el jardín delantero de su casa, Julian le cortó el brazo con una navaja. Después de eso,
Julian corrió dentro de la casa, cerró la puerta con llave y no dejó entrar a mi amigo porque no quería que sus padres se enteraran. Para cuando mi amigo recibió atención médica, había perdido tanta sangre que los doctores temían que pudiera morir. Sobrevivió, pero le quedó una cicatriz absolutamente brutal en el brazo, como un surco profundo en la piel. Algo que no se olvida. Ese episodio, obviamente, terminó por destruir cualquier amistad que quedara con Julian. Muchos ya nos habíamos alejado de él antes. Poco después de terminar la preparatoria, unos amigos y yo estábamos en un parque cuando Julian apareció con un arma improvisada hecha con manubrios de bicicleta. La estaba mostrando, presumiéndola. Todos nos sentimos incómodos y nos fuimos. No pasó mucho tiempo antes de que Julian fuera arrestado en relación con la muerte de un hombre en situación de calle, que había sido golpeado hasta morir. Siempre he pensado que fue con esos mismos manubrios. Al final, no fue condenado por ese caso porque aparentemente había pocos o ningún testigo, y Julian alegó defensa propia. Nadie jamás se acercó a nuestro grupo a preguntarnos nada, y éramos demasiado jóvenes y rebeldes para pensar en ir por nuestra cuenta a la policía. Más tarde, sí fue arrestado, y espero que siga en prisión, por manipular y cometer abuso sexual contra chicas menores de edad. Historia 10. La abuela de un amigo me contó una historia que siempre me ha puesto la piel de gallina. Ocurrió a finales de los años 60 o principios de los 70. Ella y el abuelo de mi amigo recogieron a un autoestopista joven, de edad universitaria, que caminaba por la orilla de la carretera en Alberta, Canadá. La llevaron durante unas 2 horas hasta su destino. En el camino platicaron mucho, se llevaron bien y, cuando la dejaron, le dieron su número de teléfono y su dirección postal para mantenerse en contacto. Pasaron unos 6 meses sin saber nada de ella, hasta que un día llegó una carta por correo. La carta decía algo más o menos así. Mi vida estaba en un lugar muy oscuro cuando los conocí. Hablar con ustedes me devolvió completamente la fe en la humanidad y me ayudó a tomar un mejor camino. Mi plan original era robar y quitarle la vida a las personas que me recogieran, pero ustedes fueron tan amables que no pude hacerlo, y me alegra no haberlo hecho. Si no me creen, vayan a revisar debajo del asiento trasero. Después de leer eso, fueron al coche y revisaron debajo del asiento trasero. Ahí encontraron un cuchillo de cacería que no era de ellos. Historia 11. Unos amigos empezaron a traer a un tipo nuevo al grupo. Todos decían que era increíblemente genial y que querían pasar mucho tiempo con él. Yo acepté ir una vez. Lo conocí, y desde el primer momento solo se dedicó a amenazarme. Yo me lo tomé a broma, sin darle demasiada importancia. Me reía y seguía el juego. Pero él seguía insistiendo, diciendo cosas como que iba a estamparme la cara contra la ventana de un coche porque no soportaba verme. En un punto, un amigo muy cercano me jaló aparte y me dijo en voz baja: «Oye, mejor vete a casa. No está bromeando». Así que corté mi noche con mis amigos, me sentí fatal y me fui. Ellos siguieron viéndolo de vez en cuando y más adelante planearon una reunión grande, en su casa. La fecha, mi cumpleaños. Obviamente no fui. Después de aquella noche, simplemente evité al tipo. Las pocas veces que nos cruzamos de pasada solo confirmaron mis sospechas, siempre eran amenazas directas. Total, mis amigos fueron a esa fiesta y el tipo se emborrachó y perdió completamente el control. Pensó que su compañero de piso, que además era nuestro amigo cercano, estaba coqueteando con una chica que él ya había decidido que era suya. Entonces lo atacó brutalmente. Lo tomó del cuello, lo estampó contra el refrigerador y lo amenazó con tirarlo desde el balcón, que era de varios pisos. No sé exactamente cuántos porque yo no estuve ahí, pero era alto. Mi amigo volvió a casa, se disculpó por haberme dejado solo en mi cumpleaños y luego me contó todo lo que había pasado. Ahí fue cuando me cayó el golpe de realidad: si yo hubiera ido, habría sido yo. Y para colmo, el compañero de piso, nuestro amigo en común, era un chico muy delgado, con diabetes, que se cansaba con solo subir escaleras por su condición. Aún así, este tipo no tuvo ningún límite. Estaba completamente fuera de control.
Y como si todo eso no fuera suficiente, el sujeto le decía a todo el mundo, literalmente al conocerlos, que era militar y que tenía trastorno de estrés postraumático por la guerra. La realidad, nunca sirvió. No pasó el proceso. Lo investigamos después porque todo en él olía mal y, sinceramente, yo tenía algo que demostrar. Historia 12. Sí, totalmente. Esto me pasó cuando tenía 21 años. Vivía sola, pero fui a la casa de mis papás a lavar ropa porque estaba sin dinero y no tenía suficientes monedas para la lavandería. La casa de mis padres está en un buen vecindario de Portland, Oregón. Mientras estaba ahí, llegó un vendedor de revistas de puerta en puerta. Esto fue antes de que existieran las cámaras en los timbres, así que abrí la puerta. Me dio su discurso de ventas y me contó que venía de una zona urbana de California. Lo escuché con educación y le dije que lo sentía, pero que era demasiado pobre para pagar una suscripción. Entonces me preguntó si podía pasar a usar el baño. Yo dije que sí. En ese momento, el Golden Retriever de mis padres, que normalmente era muy amistoso, empezó a alterarse muchísimo y a ladrarle sin parar. Me disculpé y la encerré en otra habitación, pero siguió ladrando y caminando nerviosa frente a la puerta. Después de usar el baño, el hombre preguntó si podía tomar un vaso de agua. Se lo serví. Luego empezó a preguntarme cuándo volverían mis padres, y yo le dije que en cualquier momento. Pero él no se iba, simplemente se quedaba ahí. Me dijo que yo me parecía a Alicia Silverstone. Le di las gracias, muy incómoda. Mientras tanto, mi perra seguía ladrando sin parar. Me disculpé otra vez y fui a verla. Cuando regresé, él seguía insistiendo con preguntas sobre cuándo llegarían mis padres. Yo ya estaba muy incómoda y quería que se fuera. Le dije que yo también tenía que salir, pero aún así no parecía tener prisa. Al final, logré que se fuera ofreciéndole un cigarro, y fumamos uno frente a la casa. Me despedí, entré rápidamente, cerré con llave y solté a mi perra. Ella se quedó en la ventana mirándolo fijamente y ladrándole hasta que se fue. No pasó nada ese día. Pero años después vi un episodio de un programa de casos criminales reales donde hablaban de una mujer que fue atacada gravemente y perdió la vida, y el responsable era un vendedor de revistas puerta a puerta. En ese instante pensé: vaya, me pregunto cuáles habrán sido realmente las intenciones de aquel hombre. Historia 13. Cuando estaba en la preparatoria, tenía una pequeña banda con unos amigos. Solíamos ir a ensayar a la casa del baterista, generalmente en el patio trasero. Él vivía con su mamá, su hermana mayor y su hermano mayor. Su mamá era una mujer muy amable y madura, una inmigrante trabajadora en nuestro país. Durante el día cuidaba niños en una especie de guardería, y por las noches trabajaba en comida rápida. Recuerdo muy claramente verla meter los pies en una tina con agua caliente para bajar la hinchazón antes de irse a trabajar por la noche. El hermano mayor no trabajaba. Se notaba que algo no estaba del todo bien con él, pero nada que pareciera peligroso. Solía sentarse en el patio, fumar y mirarnos mientras ensayábamos o tocábamos. A veces incluso nos cocinaba. Había momentos en los que parecía distraído o ausente, como si su mente no estuviera del todo ahí, pero siempre fue amable con nosotros. Un día desperté con una noticia que me dejó en shock. La mujer había sido encontrada por su hija embarazada, sin vida, dentro de su propia habitación, que estaba cerrada con llave. Había señales de que había sido atacada de forma extremadamente violenta. Según lo que se supo después, el hermano mayor le había pedido dinero para comprar alcohol y cigarros. Cuando ella se negó, perdió el control y la atacó hasta matarla. No podía creer que el mismo tipo que se sentaba a escucharnos tocar covers de Blink 182, que nos preparaba comida y parecía inofensivo, fuera capaz de cometer algo tan atroz. A veces pienso que, en cualquier momento, podría haber estallado mientras estábamos ahí. Que fácilmente pudo habernos hecho daño o incluso poner algo en la comida, y esa idea todavía me pone la piel de gallina. Historia 14. Mi novia de ese entonces estaba arreglándose el cabello en el centro.
Me llamó para decirme que se había encontrado con un tipo que conocía de la iglesia de hacía años, y que él le había pedido que lo llevara en coche a un pueblito cercano y bastante aislado. Dijo que iba a hacerlo. En cuanto escuché eso, se me encendieron todas las alarmas. Ella no iba a la iglesia desde hacía años, y ¿quién entra a un salón a pedirle una aventona a alguien que apenas conoces de hace muchísimo tiempo? Le pregunté y no tenía una respuesta clara. Le dije que no podía impedirle darle el aventón, pero que yo quería estar presente. Aceptó. No tenía realmente cómo defenderme, así que tomé un cuchillo pequeño de cocina, lo envolví con cartón y cinta y decidí esconderlo en la manga. Manejé hasta el salón y vi afuera a un tipo bastante inquietante, claramente más grande y fuerte que yo. Medía como 1.88 y pesaba más de 90 kilos. Yo mido 1.73 y peso 1.72. Supe de inmediato que era él. Me acerqué y me presenté como el novio. Su reacción fue clarísima, le arruiné completamente el plan. Se le cayeron los brazos a los costados y se notaba que no estaba nada contento de que yo estuviera ahí. Mi novia salió del salón y fuimos al coche. El tipo intentó sentarse detrás de mí y me negué por completo. Insistí en sentarme yo detrás de él. Fue incómodo, pero no iba a permitir que se sentara a mis espaldas. Según él, iba a reunirse con su hermano en medio de la nada, así que empezamos a manejar. Durante el trayecto empezó a contar historias muy preocupantes, que una vez lo habían detenido con heroína, según él no era suya, que había huido de la policía, y cosas así. De pronto, casi como en una película, escucho un golpe fuerte. Su voz se pone rara y dice: «Ese sería mi cuchillo». Mi novia me mira con los ojos abiertos, preocupada. Nadie dice nada. Yo estoy apretando con todas mis fuerzas el cuchillo improvisado que llevaba en la manga. Él recoge el suyo del piso y lo vuelve a guardar en el bolsillo. Ahí ya estaba casi seguro de que tenía malas intenciones. Llegamos al lugar aislado donde supuestamente lo dejaríamos, y no tenía dirección. Nos detenemos en una zona donde cualquiera podría atacar a alguien sin que nadie lo notara, mientras él llama a su hermano. Yo escucho la llamada. El hermano no tiene idea de dónde está y no va a ir por él. En ese momento estoy 100% convencido de que algo muy malo habría pasado si yo no hubiera estado ahí. Entonces nos pide que lo llevemos 40 minutos más hasta otro pueblo donde supuestamente vive su hermano. Estoy furioso, pero no quiero escalar la situación con alguien que sé que lleva un cuchillo enorme. Mi novia acepta, pero yo insisto en que solo lo dejaremos en una gasolinera, no en una casa. Lo dejamos sin problemas. Supongo que porque no se sentía con ventaja para hacer nada, sentado delante de mí y sin ayuda. ¿Lo mejor de todo? Mi novia se enojó conmigo y dijo que exageré y que estaba viendo cosas donde no las había. Pero yo estoy completamente convencido de que, si no hubiera estado ahí y no hubiera tomado esas decisiones, esa noche mi novia habría sido gravemente atacada o algo peor. Historia 15. Mi esposa, nuestro hijo que todavía era bebé, y yo íbamos manejando de Houston a Dallas. Entramos en un tramo de la carretera interestatal 45 donde no había paradas por un buen rato y, como suele pasar, el bebé tuvo un accidente enorme en el pañal. Me salí por la siguiente vía de acceso y me orillé en una zona de grava compacta para no cambiarle el pañal al lado de la carretera. Íbamos en una Hyundai Santa Fe, así que usamos la parte trasera como mesa para cambiarlo. De la nada, un tráiler enorme apareció y se estacionó justo a nuestro lado. El remolque quedó colocado de tal forma que nos bloqueaba completamente la vista desde la autopista, y además estaba tan cerca que prácticamente no podíamos mover el coche ni salir rápido. El conductor se acercó por la parte delantera del auto y nos preguntó si teníamos un mapa, porque estaba buscando un pueblo cerca de Dallas. En ese momento mi esposa y yo estábamos atrás del coche, así que caminé hacia él mientras ella terminaba con el bebé. Le dije que el pueblo quedaba al sureste de Dallas y que siguiera por la 45. Entonces respondió algo como: «¿No tienes un mapa en el coche?». Lo dijo de una forma que me hizo sentir que quería que yo entrara al auto y me pusiera a buscar, quedándome distraído.
En ese momento, mi esposa terminó, rodeó el coche y empezó a abrochar al bebé en su asiento. Todo pasó muy rápido después de eso. El tipo ya no insistió, se dio la vuelta y se fue. Hasta el día de hoy estoy convencido de que tenía malas intenciones, pero al ver al bebé cambió de idea. Nos tenía perfectamente bloqueados, sin posibilidad de huir y sin que nadie desde la carretera pudiera vernos. Todavía se me eriza la piel al pensarlo. Historia 16. Estaba viajando por trabajo. Normalmente llego al hotel y busco un pub local con comida y bebidas. Si ya comí, busco un lugar donde jugar billar y tomar algo. Encuentro un sitio bastante bueno y le pregunto al cantinero si suele ir gente a jugar billar y, si ve a alguien solo, que me lo mande, porque solo quería jugar por diversión. Señala a 2 tipos que ya estaban jugando y me dice: ellos vienen seguido y son bastante tranquilos, seguro te dejan jugar con ellos. Me acerco, pregunto si puedo unirme y me reciben con los brazos abiertos. Pasamos toda la noche jugando billar, comprando bebidas, saliendo a fumar, platicando, todo lo que hace que una noche empiece genial. Luego deciden irse. Salgo con ellos al frente para fumar el último cigarro juntos y, mientras estamos ahí, se acerca un veterano que claramente estaba pasando por un mal momento y nos pide un cigarro. Se lo damos. Nos dice que es veterano, y uno de los tipos con los que estuve toda la noche le comenta: ah, entonces seguro conoces la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos que está por esta calle. El veterano responde: sí, claro, está por allá. Señalando en una dirección. El tipo dice que cree que está en la calle de al lado. Terminan apostando $20 y se dan la mano. Yo, que tenía el teléfono, lo busco y confirmo que el veterano tenía razón. Se los digo y todos se ríen. Pasa un minuto y el veterano pregunta por los $20. El tipo se ríe y sigue hablando. Pasa otro minuto y el veterano vuelve a preguntar por el dinero. Ahí todo cambia. El tipo lo mira de forma intimidante y le dice: ¿qué, es un problema? El veterano responde: no es un problema, solo hicimos una apuesta y nos dimos la mano, yo gané y... No termina la frase cuando el tipo lo interrumpe. ¿Entonces es un problema? El veterano intenta decir que no, y de inmediato recibe un golpe brutal en la cara, cayendo al suelo. Yo me quedo en shock. Veo al veterano intentar incorporarse, claramente aturdido, cuando por el rabillo del ojo veo una mano extendiéndose hacia mí. Era el mismo tipo, dándome la mano, agradeciéndome la noche y diciéndome que fue un gusto conocerme, mientras su amigo lo arrastraba diciéndole que tenían que irse ya. Me sentí terrible por el veterano, pero estaba en una ciudad que no conocía. No sabía si él pensaría que yo estaba con esos tipos o no, así que decidí pagar mi cuenta y salir de ahí lo más rápido posible, sin volver jamás. Esa experiencia me arruinó la confianza en desconocidos cuando viajo, y hasta el día de hoy sigo pensándolo. Historia 17. Dios mío, tengo demasiadas historias como para contarlas todas. Voy a resumir las 3 principales, y si alguien quiere detalles, puedo ampliarlas. La primera. Conocí a un tipo en un bar. Así, de manera casual, mencionó que la noche anterior había golpeado a alguien con un bate de béisbol mientras entraba a una casa a robar. Cuando se fue, llamé a la línea policial de no emergencia y lo reporté. Resultó que había matado a esa persona. La segunda. Me hice amigo de un chico nuevo en la preparatoria. Después de unas semanas, recayó en el consumo de opiáceos, dejó de tomar su medicación y tuvo un episodio psicótico. Empezó a creer que yo y otros chicos que intentaron ayudarlo lo habíamos traicionado de una forma muy elaborada. Fue arrestado después de presentarse en la casa de un amigo con intención de atacarlo, y cuando llegó la policía también los agredió. La tercera. Cuando era niño fui a un campamento de verano y le tenía auténtico terror al director. Recuerdo a niños rompiendo en llanto solo de que les dijeran que estaban en problemas y que tenían que presentarse con él. Años después, trabajé en ese mismo campamento. Uno de los muchos hijos del director era una consejera en entrenamiento que trabajaba con nosotros. Un lunes llegó especialmente agotada.
Mi compañera y yo la apartamos para preguntarle si estaba bien. La pobre chica respondió con total naturalidad que estaba cansada porque ella y sus hermanos habían sido castigados todo el fin de semana encerrándolos en el sótano. Los 6 solo habían tenido pan y agua para comer durante esos días. Ese director maltrataba a sus propios hijos. Pasé años cerca de ese hombre cuando era niño y aún más tiempo trabajando para él cuando era adolescente. Historia 18. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una pizzería y había un tipo que siempre entraba los viernes, vestido con traje y corbata, y pedía una pizza personal. Era bastante atractivo y muy carismático, así que cuando me pidió mi número, se lo di sin pensarlo demasiado. Unos 5 días después me llamó por teléfono y lo primero que dijo fue: ¿crees en el destino? Como crecí viendo comedias románticas, en lugar de verlo como una señal de alerta, lo interpreté como el inicio de una gran historia de amor. Para no hacerlo tan corto, acepté salir con él el fin de semana siguiente. Nos encontramos en un restaurante y todo iba bien, hasta que empezó el problema. Quiso pedir una ensalada pequeña como si fuera una ensalada grande y, cuando le dijeron que no se podía, no solo se molestó, se enfureció y trató muy mal a la mesera. Al final pidió pasta y seguimos adelante como si nada. Durante la cena me dijo, en voz baja y muy serio, que trabajaba para una gran cadena de muebles, pero que en realidad era un espía para otra gran cadena de muebles. Sí. Eso dijo. Y parecía orgulloso. Terminamos de comer, cada quien pagó lo suyo y salimos. Entonces me preguntó si quería dar una vuelta en el coche. Yo era joven y extremadamente ingenua, así que acepté sin dudar. Al principio dimos vueltas por la ciudad, pero de pronto se metió a la autopista. Ahí empecé a sentirme incómoda. Empezó a decirme que fuera a su habitación de hotel, cuando vivía en la misma ciudad que yo, para mostrarme artículos de noticias sobre premios que había ganado por su trabajo en muebles. Le dije que tenía que volver a casa. Él no se salía de la autopista. Seguimos manejando por las afueras de la ciudad durante lo que se sintió como una eternidad, mientras insistía una y otra vez en que fuera al hotel con él. Finalmente se dio cuenta de que yo estaba realmente asustada, se rindió y regresamos al restaurante. Antes de bajarme, decidió intentarlo una vez más y me preguntó si podía besarme. Yo, nada amable ya, le dije que no mientras agarraba mi bolso. Aún así, intentó acercarse, y salí corriendo. Era el año 2001. No tenía teléfono celular, nadie sabía dónde estaba y ese hombre claramente tenía algo muy mal en la cabeza. Nunca volvió a entrar a la pizzería. Y honestamente, sigo agradeciendo eso hasta hoy. Historia 19. Estoy bastante seguro de que una vez evité mi propio asesinato. Estaba pescando solo y conocí a un tipo amable y muy hablador. Nos llevamos bien y quedamos en vernos en el mismo lugar un par de días después. Dijo que pasaría por mí, ya que yo no manejaba. Apareció en una camioneta Volkswagen tipo Surfer. En el momento no le di importancia, pero el interior no tenía alfombra y en los huecos de los pies había agujeros, se podía ver la carretera a través de ellos. Pescamos un rato y, cuando tocaba recoger, dijo: voy a tener que llevarte por el camino largo porque es marea de primavera y las carreteras estarán inundadas. Primera alerta, yo vivía en la zona y, que yo supiera, eso nunca pasaba. Luego lo vi guardar su caja de pesca, pero sacó un cuchillo largo para filetear y un objeto metálico pesado y los dejó en el asiento delantero del medio. Para entonces ya estaba muy alerta. Mientras rodeaba la camioneta, tomé ambos objetos y los lancé a la parte trasera. Empezamos a conducir por un bosque completamente oscuro y él se quedó en silencio absoluto. De repente se orilla bruscamente en una zona de descanso y va directo a agarrar el cuchillo o el objeto metálico. Me mira fijamente y dice: ¿dónde están mis cosas? Vi algo terrible en sus ojos. Me helé. No dije una palabra, me bajé del vehículo y, como conocía la zona, salí corriendo hacia el bosque. Lo escuché correr detrás de mí durante unos segundos y luego debió rendirse. Tardé 8 horas en llegar a casa, caminando toda la noche. Cuando denuncié el incidente, el oficial me dijo que tenía demasiada imaginación y que lo olvidara.
Yo no lo olvidé nunca. Historia 20. A principios de los años 90, conocí a M en la secundaria. Viéndolo en retrospectiva, ambos éramos un poco neurodivergentes, y por eso conectamos rápido. A él le gustaba jugar a hacer creer que éramos parte de una sociedad secreta que protegía al mundo. Yo tenía 11 años y me parecía divertido. El problema fue que, con el tiempo, se hizo evidente que para él no era un juego. Una vez tuvimos una pijamada y él insistió en que saliéramos a hacer una patrulla. Terminamos caminando por una carretera muy transitada hasta pasar junto a un estacionamiento de camiones. Él quería entrar ahí. Incluso con mi mente de niño, supe que eso era una pésima idea. Nos regresamos a casa. Más adelante apareció América Online, y él fue el primero en tener acceso. Era un chico brillantemente inteligente, probablemente fuera de cualquier escala normal. Como el servicio costaba dinero, yo no podía usarlo. Hasta que M me dijo que fuera a la pantalla de registro y usara unos números específicos. Yo tenía 11 años, era principios de los 90, y ni siquiera sabía que era una tarjeta de crédito. Resultó que él se había metido en zonas muy oscuras de Internet, algo extremadamente difícil para un niño de 12 años en esa época, y había encontrado números de tarjetas robadas que usaba para conectarse. Todo salió a la luz cuando las autoridades visitaron su casa. Otra vez fui a visitarlo y me dijeron que su hermano menor no podía jugar mucho en ese momento, porque él y M habían estado jugando a pelear con almohadas y M había dejado una pieza metálica dentro de la suya. Eso le provocó una lesión grave en la cabeza a su hermano. Después de eso, dejamos de vernos. Hay que entender el contexto. En esa época, si un niño estaba contigo en los Boy Scouts, tus padres confiaban completamente en los padres de ese niño para cuidarte durante días enteros en verano, con muy poca supervisión. Yo casi no había visto películas para adultos ni tenía referencias para entender lo que realmente estaba pasando a mi alrededor. Ver la película El Buen Hijo fue un momento clave para mí. Ahí fue cuando decidí tomar distancia. Perdimos contacto por un tiempo, pero volvimos a hablar quizá un año después. Me enteré de que había estado entrando y saliendo de instituciones, y que estaban intentando encontrar una combinación de medicamentos para ayudarlo a funcionar con normalidad. Lo último que supe de él fue que intentó incendiar su casa con su familia dentro. Historia 21. Cuando tenía 22 años, todavía vivía en mi pequeño pueblo natal. Una noche estaba muy alterada por algo que me había pasado, así que salí a caminar hasta el cementerio y me senté junto a la tumba de mi abuelo para llorar. Ya era tarde, probablemente alrededor de la medianoche. De pronto escuché una voz detrás de mí que preguntó: ¿por qué estás llorando? Me di la vuelta y vi a un hombre con una camisa rota, el cabello negro y grasoso, sin dientes delanteros, tatuajes hechos a mano por todos los brazos y un físico muy fuerte. Me quedé completamente paralizada del miedo, sin saber qué hacer ni qué decir. Volvió a preguntarme por qué lloraba. Creo que solo le dije que estaba triste. Se sentó a mi lado y sacó una lata de refresco de su mochila y me la dio. Empezó a hablarme de cómo odiaba a todo el pueblo porque había tenido una vida terrible y había estado fuera por mucho tiempo por hacerle daño a alguien. Dijo que ahora que había regresado sentía que todos lo miraban y lo juzgaban. Hablaba como alguien con muy poca educación, casi con la mentalidad de un niño. Yo seguía sin saber qué hacer, así que simplemente me quedé ahí escuchándolo. Me contó toda su historia de vida, y era bastante oscura y triste. De repente se levantó de golpe y dijo que tenía que irse a algún lado, como si estuviera molesto conmigo por haberle hecho perder el tiempo. Unas semanas después, apareció en el bar donde yo trabajaba. Ni siquiera pidió una bebida. Simplemente volvió a contarme toda su historia, exactamente igual que aquella noche en el cementerio. Regresó otra vez cuando yo no estaba. Una compañera me contó que se quedó toda la noche sentado en una esquina, sin hablar con nadie. Más tarde esa misma noche, fue arrestado por provocar varios incendios en casas del pueblo. Todavía me estremezco al pensar en lo cerca que estuve de algo que pudo haber terminado muy mal. Historia 22. Hace unos 10 años, cuando tenía poco más de 20, salí a beber con unos amigos a un pub.
Con el paso de la noche, la mayoría se fue y yo me quedé tomando con amigos de amigos y gente que conocía apenas. Siempre he tenido la costumbre, y todavía me pasa, de volverme demasiado sociable cuando bebo, mezclándome con todo tipo de personas sin pensarlo mucho. Esa noche terminé en la casa de un tipo para una fiesta después de que el pub cerrara. Había gente bastante sospechosa, bebedores empedernidos y también muchas sustancias involucradas. Seguimos bebiendo hasta la madrugada, como a las 6 de la mañana, hasta que se nos acabó el alcohol. En ese punto, yo ya no sabía frenar y encontré a un par de personas igual de decididas a seguir. Decidimos ir al pueblo por más bebidas y quizá otras cosas. Tomamos caminos secundarios. Era un pueblo pequeño en Estonia, con muchas brechas de grava y senderos entre matorrales que llevan al centro. Me subí a un coche con 3 tipos de los que no sabía prácticamente nada. En el trayecto hicimos varias paradas, una en una zona pantanosa vieja y otra en una cantera. Ahí, un tipo con pinta muy turbia empezó a contar historias. Estaba muy drogado y muy borracho, como todos nosotros, y era amigo de los otros, pero no me conocía. Empezó a hablar de cosas que, según él, habían pasado en esos lugares, como arrojaron a un hombre con su coche a un pantano porque debía dinero a mucha gente, allá por principios de los 90. Contó que solían llevar a personas ahí como método de intimidación para sacarles dinero, pero que a veces las cosas se salían de control y hacían lo que tenían que hacer, según sus propias palabras. En un momento me soltó un comentario. Si fueras policía, ahí terminarías. Luego se rió y dijo que solo estaba bromeando, que yo le caía bien. Eso me bajó la borrachera de golpe. Cuando por fin llegamos al pueblo, les dije que estaba demasiado mal para seguir y me fui a dormir a casa de un amigo. Tal vez todo eran historias, pero el nivel de detalle con el que las contaba era realmente inquietante. Y el hecho de que hoy ese tipo esté en prisión desde hace más de 10 años me hace pensar que una gran parte de lo que dijo era verdad. Además, a principios de los 90, muchísima gente desapareció en Estonia. Historia 23. Hace como un mes, iba caminando por la carretera cerca de la casa de mi abuela, un camino de grava en medio de la nada, buscando piedras bonitas y ágatas. Empezaba a lloviznar, nada fuerte, solo unas gotas. Esto fue en el norte de Minnesota, y ahí es muy común saludar con la mano a los coches que pasan, y que te devuelvan el saludo. Un coche pasa y, como siempre, lo saludo. Y ahí es donde todo se vuelve raro. El tipo se inclina hacia el asiento del copiloto para saludarme, luego reduce la velocidad, se detiene unos cientos de metros más adelante, da reversa, baja la ventana y se me acerca. Yo pensé. Bueno, tal vez necesita indicaciones. Porque tenía placas de Texas. No. Se inclina y me pregunta si quiero que me lleve en el coche, diciendo algo sobre que ya está empezando a llover. En mi cabeza fue un, ni de broma. Le digo. No, gracias, estoy bien. Él insiste. ¿Seguro? Puedo llevarte si quieres. Todas las alarmas se encendieron en mi cabeza. Le dije que ya iba de regreso y el tipo se fue. Pensé que ahí terminaba todo y seguí caminando para buscar más ágatas. Unos 10 minutos después, vuelve a aparecer desde la dirección en la que había ido la primera vez y reduce la velocidad otra vez para hablarme. Esta vez ya estaba realmente asustado. Seguí caminando sin mirarlo y empecé a escribirle mensajes a mi novia sin dejar de avanzar. Mientras tanto, él vuelve a preguntarme si quiero un aventón y comenta que seguro ya me estoy mojando bastante. Me reí de forma incómoda y le dije que solo estaba un poco mojado, y que no me quedaba muy lejos de ahí. Lo más inquietante fue que se fue en medio de mi frase, como si estuviera molesto porque seguía rechazándolo. No sé si fue porque me vio escribiendo mensajes o porque entendió que no iba a subirme a su coche, pero aceleró y desapareció. De inmediato me di la vuelta para regresar. Me metí por la entrada de una casa y me quedé ahí sentado unos 10 minutos, tratando de tranquilizarme, y luego regresé a casa caminando rápido. Incluso en Minnesota, el estado de la gente amable, todavía hay personas muy raras que quieren que te subas a su coche. Historia 24. Creo que estuve muy cerca de ser secuestrada al menos una vez.
Cuando tenía unos 9 años, empecé a ir y volver caminando de la escuela todos los sábados. Mis padres trabajaban casi toda la semana y nosotros teníamos clases 6 días, así que era normal. Mi pueblo era pequeño, muchas familias se conocían entre sí y la escuela quedaba a unos 25 o 30 minutos caminando. Además, muchos niños iban solos, así que no parecía algo raro ni peligroso. En el pueblo nunca pasaba nada malo. Recuerdo que un día, ya de regreso, cuando había entrado a mi barrio, una camioneta blanca, sí, como en las películas, se detuvo a mi lado. El hombre que iba conduciendo empezó a hablarme. Me preguntó dónde estaban mis padres, por qué estaba sola y a dónde iba. Yo era pequeña y totalmente ingenua, así que respondí sin pensar. En mi cabeza no existía la idea de que alguien pudiera hacerme daño. Luego me preguntó si quería que me llevara a casa. Le dije que no, porque ya estaba muy cerca, que mis padres me esperaban y que faltaban solo unos 3 minutos. Empezó a insistir, diciendo que hacía frío. Entonces miré un poco más allá del conductor y vi que había otro niño sentado a su lado, en silencio, mirándome. Le dije que además ya no había lugar para mí y seguí caminando hacia mi casa. La camioneta se fue. No volví a pensar en ese día durante unos 10 años. Pero después de cumplir los 18, tras ver noticias y documentales sobre secuestros, entendí algo que todavía me da escalofríos. Ese perfectamente pudo haber sido el día en que no habría vuelto a casa. Hubo otras situaciones raras cuando era niña. Por ejemplo, hombres que se detenían en la calle y me preguntaban si quería un cachorro y me pedían que me acercara para verlo, y sí, una vez lo hice, y así fue como tuvimos uno de nuestros perros. No tenía ni idea de lo peligroso que podía ser. O tipos que tocaban la puerta cuando yo estaba sola en casa a los 13 años, diciendo que necesitaban entrar a revisar tuberías u otras excusas. Ahí sí, gracias a mi mamá, nunca abrí la puerta. Pero el episodio de la camioneta blanca es el que más me aterra hasta el día de hoy. Historia 25. Un hombre sin hogar, probablemente bajo los efectos de sustancias, o quizá con una enfermedad mental grave, se acercó a mí, a mi esposa y a nuestra hija pequeña en un Starbucks un domingo por la mañana. Empezó a hablarnos de cómo iba a vivir una gran aventura y de lo emocionado que estaba por todas las aventuras que algún día viviría nuestra hija. En un momento dado, puso sus manos a ambos lados de mi cara mientras nos hablaba. Me costó muchísimo no apartarlo de forma brusca. No me gusta ni siquiera darle la mano a desconocidos, mucho menos eso. Recuerdo perfectamente que tenía la mano apretando con fuerza la navaja que llevaba en el bolsillo. No siempre cargo una, pero ese día, por alguna razón, sí la llevaba. Cuando nos pidió ayuda, o un aventón, o algo por el estilo, porque claro que lo hizo, antes de que yo pudiera decir que no, mi esposa dijo que podíamos llevarlo a nuestra iglesia, a donde justamente íbamos después. En ese momento sentí que no podía negarme. El tipo era claramente inestable, pero estaba tranquilo en ese instante, y no tenía idea de que podía hacerlo perder la calma. Lo llevamos en coche esos 5 minutos hasta la iglesia. No recuerdo si iba en el asiento de atrás o adelante, a mi lado. Al llegar, lo presentamos con los hombres que se encargan de la seguridad los domingos por la mañana. Ellos se hicieron cargo. No sé exactamente qué hicieron después, probablemente le dieron algo de comer y lo dirigieron hacia el refugio para personas sin hogar que está a 1 kilómetro de ahí. Solo cuando ya no estaba con nosotros pude relajarme y preguntarle a mi esposa qué había estado pensando. Ella solo quería ayudar a una persona sin hogar con problemas mentales. Yo, en cambio, no quería a alguien así cerca de mi esposa y de mi hija. Lo más inquietante es que nunca se le ocurrió que el hombre pudiera estar bajo los efectos de sustancias. Ninguno de los dos ha tenido mucho contacto con personas en ese estado, pero aún así. Esa experiencia todavía me da vueltas en la cabeza. Historia 26. Después de graduarme de la universidad, me fui a vivir a un pueblito en México para ayudar a mi familia. Era un lugar muy pequeño, de unas 50 personas o un poco más. Viví ahí varios años antes de regresar a Estados Unidos. El pueblo era tranquilo, de esos donde todos se conocen y nunca pasaba nada grave.
Todo cambió un año en que un primo mío, que trabajaba como coyote, fue deportado de regreso a México. Terminó mudándose a la casa de su madre, a solo 3 casas de la nuestra. A partir de ahí, todo se vino abajo. Él empezó a permitir que grupos criminales, y por extensión gente vinculada al crimen organizado, usaran su casa como punto de paso, sustancias, tráfico de personas, ese tipo de cosas. El pueblo se volvió muy peligroso. La gente dejó de salir a la calle. Había personas rondando su casa y la calle principal armadas, aunque no buscaban problemas abiertamente. Luego empezó a amenazar a nuestra familia, sintiéndose respaldado por esa gente. Intentó extorsionarnos varias veces, pero nosotros no le seguimos el juego. Pensábamos que si hacía algo grave, esos grupos no querrían llamar la atención en un pueblo tan pequeño y tranquilo. Fue una apuesta arriesgada, pero no teníamos muchas opciones, estábamos en una zona muy rural y éramos muy pocos. Una vez llegó tan lejos que me apuntó con un arma para intentar sacarme dinero. En ese momento le planté cara y no cedí, pero puedo decir que mi vida pasó frente a mis ojos. Esa gente se quedó alrededor de un año, y durante todo ese tiempo no dormí bien. Pasaba las noches acostado, aferrado a un rifle de caza, esperando que no pasara lo peor. Nunca olvidaré lo cerca que estuvimos de una tragedia. Historia 27. Cuando estaba en primer año de universidad, mi familia y unos amigos cercanos nos llevaron a Aruba durante las vacaciones de invierno. Íbamos mi hermana, que era algunos años menor que yo, y la familia de unos amigos, 2 hijas muy atractivas, una apenas un año menor que yo y la otra de la edad de mi hermana. La mayor incluso llegó a tener pequeños papeles en cine por un tiempo y fue muy comentada en internet por su apariencia. Éramos jóvenes, 17 a 19 años, y estábamos en Aruba, así que decidimos salir. Encontré un barco de fiesta que salía a navegar, ponía música con un DJ, servían bebidas y luego regresaba. Elegimos una salida temprana porque mis padres eran estrictos. En el barco estábamos bebiendo y comportándonos como chicos sin mucha cabeza. Durante el trayecto, 2 o 3 hombres locales, junto con otro tipo de apariencia europea, empezaron a acercarse demasiado a mi hermana y a nuestras amigas. Fue muy incómodo. Insistían en que nos dejaran y se fueran con ellos a una fiesta después de que el barco regresara al muelle. El hecho de que mi hermana estuviera ahí me hizo intervenir. Me sentía como si esa noche iba a terminar en una pelea, pero sabía que tenía que plantarme. Además, yo tenía un gran enamoramiento con una de las chicas de la familia amiga, y esas situaciones ya habían pasado en otros viajes, así que todo eso empeoraba el ambiente. Por suerte, ellas estaban asustadas, pero los tipos no dejaban de insistir. Cuando el barco atracó, salimos por la parte trasera y corrimos directo al hotel. Unas semanas después, ya de regreso en la universidad, vi en las noticias el caso de Natalee Holloway. Aparecieron imágenes del mismo tipo de barco, el DJ, y los mismos hombres como sospechosos. En ese instante supe que algo terrible había pasado. Sentí náuseas al darme cuenta de lo cerca que habíamos estado de una situación similar. Durante años guardé una ficha morada que el DJ regalaba en el barco, como un recordatorio personal de mantener siempre la guardia alta. Historia 28. Trabajo reparando sistemas de sonido. La verdad, es un trabajo divertido. Un día me enviaron a un estadio para reparar el sistema antes de un evento. Aquello era un desastre total, daños por roedores, daños por agua, al menos un impacto de rayo, y para colmo todo el equipo era viejo, insuficiente y parecía no haberse usado en años. El estadio estaba en una zona bastante complicada, así que no me sorprendió demasiado. Básicamente, lo que necesitaba era cambiar absolutamente todo. Hacía unos 4 grados y llovió todo el día durante los 3 días que me tomó reconstruirlo. La empresa tenía mucho retraso y faltaba un técnico, así que terminé haciendo todo el trabajo solo. El último día, ya estaba limpiando y había terminado de cargar todo el equipo viejo en mi camioneta. Eran como las 11:30 de la noche. Benditas horas extra. Cuando me disponía a cerrar el estadio, completamente oscuro, apareció un tipo usando solo jeans, empujando un carrito de supermercado. Me miró con una sonrisa muy perturbadora,
de esas que te ponen la piel de gallina, y me gritó: «¿No se supone que estés aquí?». No lo había visto en la oscuridad. Estaba a unos 4 o 5 metros de mí. Por suerte, ya había terminado todo, así que me subí a la camioneta y me fui a toda velocidad. Tiempo después, tuvimos que reconstruir otro sistema de sonido en el mismo lugar, y esta vez dejé algo muy claro. Solo trabajaría ahí durante el día. Historia 29. No fue exactamente que conociera a alguien, pero sí fue un encuentro muy cercano. Cuando mi prometida y yo empezamos nuestra relación, era a distancia. Ella vivía en Kentucky y yo en Virginia. Casi cada fin de semana largo que tenía libre del trabajo, hacía el viaje de unas 9 horas y media para verla. Un día salí del trabajo a las 10 de la noche y empecé a manejar. No fue muy inteligente, pero seguro a muchos nos ha pasado. El tramo por Virginia Occidental siempre era el peor, carreteras sinuosas entre montañas, cero señal de celular y pequeños pueblos que daban una sensación muy inquietante. Hice ese viaje tantas veces que ya tenía gasolineras específicas donde siempre paraba para cargar gasolina y comprar algo de comer. Alrededor de las 3 de la madrugada, entré a una que había usado muchas veces, pero siempre de día. Estaba completamente solo. Todo estaba oscuro, apenas iluminado por 1 o 2 farolas del otro lado de la calle y unos letreros de neón que zumbaban en las ventanas. Ver una gasolinera con las luces apagadas daba una sensación realmente inquietante. Me bajé, pagué y empecé a cargar gasolina. A la mitad, un Oldsmobile blanco y viejo entró al lugar, giró hacia la fila de bombas donde yo estaba y, de inmediato, sentí un impulso enorme de salir corriendo. El coche se colocó justo detrás de mí. Estaba tan oscuro que no podía ver a nadie dentro. Sin pensarlo, saqué la manguera, la colgué de golpe, cerré la tapa del tanque y me metí al coche. Cuando miré por el retrovisor, vi que el vehículo había avanzado aún más, casi tocando mi defensa, y ambas puertas delanteras estaban abiertas. Con la llave ya puesta, arranqué y me fui a toda velocidad. Hasta el día de hoy, Virginia Occidental no me da nada de confianza. Historia 30. Estaba en un bar con un amigo viendo fútbol un domingo. Tomamos unas cervezas y comimos algo, el partido terminó y él se fue. Entró una nueva bartender a su turno y empezó a mirarme de una forma muy intensa. Yo estaba bastante solo en esa época, en pleno tiempo de pandemia, así que decidí quedarme y charlar. Empezamos a hablar y seguí bebiendo. Noté que ella era distinta, pero me dijo que me quedara hasta que terminara su turno. Para entonces, lo que más me llamaba la atención eran sus ojos, muy fijos, muy intensos. Cuando acabó su turno se sentó a mi lado con comida y seguimos conversando. Ahí empecé a notar cosas raras, estaba muy inquieta y su ropa no parecía la típica de bartender, más bien gastada, además, llevaba solo calcetines, sin zapatos. Ya sentía que era mala idea, pero la curiosidad pudo más. Salimos a hablar afuera. Me pidió mi número y mi perfil de redes, y se los di sin pensar demasiado. Luego llegó un tipo que conocía, delgado, con lentes, y se sentó con nosotros. En algún punto mi vape se quedó sin batería y le pedí usar el suyo, entonces me dijo que tenía una condición médica contagiosa. Ahí decidí irme a comprar otro vape. Me fui, y empezó a llamarme y escribir sin parar, pidiéndome que volviera. Me dio mucha pena. Yo estaba en un momento bajo y eso me hizo regresar. Error. Volví, bebí más, y apareció un tipo muy borracho que andaba siguiendo a la gente y mirándola fijamente. Estaba molestando a todos. Fui al baño y ese tipo se quedó mirándome desde la puerta, dijo algo agresivo. Lo ignoré y, poco después, varios hombres lo sacaron del lugar. Regresé con la bartender y su amigo. Ella repetía que no podía comer y que quería ir a un restaurante abierto toda la noche por pancakes o algo así. Le dije que la llevaba, honestamente, sentía que estaba haciendo un favor. En el coche, ella se volvió muy intensa y empezó a insinuarse. Le dije que no, que solo quería hablar. Se alteró, dijo que tenía impulsos que no podía controlar y pasó de insistir a sentirse muy mal consigo misma. En un momento me mordió el labio,
me dejó confundido y muy incómodo. Mientras estábamos ahí, llegó la policía por el incidente del tipo borracho. Ella reaccionó de forma exagerada, dijo que la presencia policial la excitaba y mencionó que estaba en libertad condicional y no podía ser vista bebiendo. Cuando vio que era una oficial, se puso aún más alterada y salió del coche corriendo hacia ella. Por alguna razón, yo la seguí. Hablamos un poco con la oficial sobre lo que había pasado. Por suerte no ocurrió nada grave, aunque fue una pésima idea estar ahí después de haber bebido. Volvimos al coche, yo rechacé cualquier insinuación y le dije que solo la llevaría por comida. Se molestó, se bajó y regresó al bar. Esta historia me persigue por lo imprudente que fui. Por suerte no me arrestaron y no me pasó nada grave, aunque la mordida sí me rompió la piel. Ese bar siempre tuvo un ambiente extraño, como un refugio de almas perdidas. Meses después, hubo un tiroteo masivo ahí. Aún me cuesta creerlo. Historia 31. Conocí a un tipo muy gracioso una noche que salía a beber con amigos. Terminó yendo a nuestro departamento y se quedó un rato, como una hora. A la noche siguiente, ya estaba en la cama intentando dormirme porque trabajaba al día siguiente, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar y afuera se escuchaba un claxon continuo. Mis roomies intentaban dormir. Contesto el teléfono y era ese tipo. Yo tenía 20 años en ese momento y él estaba en sus 30. Me suplicó que saliera. Salí, y me subí a su coche. Me dijo: «Aquí tengo pizza para ti». Era medio pedazo de pizza ya mordido. Luego me pasó una cerveza abierta y empezó a insistir en que la tomara. Estaba siendo muy insistente y molesto, pidiéndome que fuera a pasar el rato con él. Al final me convenció de llevar mis cosas del trabajo, diciendo que me llevaría al día siguiente y que tenía una habitación extra, que a sus compañeros no les importaría. Yo iba bebiendo esa cerveza mientras manejábamos. Llegamos a su casa. Al entrar, cerró la puerta y puso 4 seguros distintos. Mientras caminábamos hacia el fondo, noté que todas las puertas de la casa tenían múltiples cerraduras por fuera. Ahí se me heló el cuerpo. Entramos a su habitación y volvió a asegurar la puerta, cerrojo, seguro, cadena y otro más. Empecé a pensar cómo salir de ahí. Me empecé a sentir muy rara físicamente y pensé que la bebida podía estar alterada. Se sentó en la cama y empezó a decir que ya me amaba, alternando entre llorar y reír. En un descuido, intercambié las bebidas. Fue al closet y sacó una caja negra enorme. Hablaba cosas incoherentes mientras estaba de pie frente a esa caja. Empezó a beber la cerveza que yo había cambiado y abrió la caja. Dentro había muchos cuchillos. Comenzó a decir, uno por uno, para qué usaría cada cuchillo. Yo estaba en pánico y en shock. Por suerte, yo solo había tomado unos pocos sorbos antes de cambiar la bebida. Él perdió un poco el equilibrio y se sentó al borde de la cama. Ahí reaccioné. Le di una patada con ambos pies, lo tiré y corrí a destrabar la puerta mientras gritaba pidiendo ayuda. Ya podía escuchar otras personas en habitaciones cercanas. Logré salir por la puerta principal y corrí hacia el bosque. Él salió silbando, balanceando un cuchillo, como si nada. Me quedé escondida hasta verlo regresar y subirse a su coche. Entonces corrí hacia la carretera principal, deteniéndome entre los árboles cada pocos minutos. Estuve así unas 2 horas. Cuando llegué al pueblo llamé a mi papá y le conté todo. Al día siguiente me mudé de vuelta con mi familia. Ahora, al escribir esto, pienso que debí llamar a la policía, y no puedo dejar de preguntarme quiénes estaban en esas habitaciones cerradas. Su nombre era Steven y trabajaba en The Rail Yard, en San Marcos, Texas, alrededor de 2012. Historia 32. Soy hombre y, cuando era niño, estoy bastante seguro de que estuve a punto de ser secuestrado varias veces. Una de ellas fue cuando tenía unos 9 años. Mi primo tenía 10 y andábamos en patinetes desde su complejo de departamentos hasta el centro del pueblo, que quedaba a unos 2 o 3 kilómetros. Todo normal. El problema fue al regresar. Un tipo en bicicleta se nos acercó y empezó a hablarnos mientras avanzábamos.
Intentaba ir a nuestro lado y seguir la conversación. De repente, se dio la vuelta y se quedó esperando cerca de unas tiendas donde había mucha gente. Nos observó, y justo cuando pasamos esa zona y entramos a un tramo con menos personas y bosque alrededor, lo vi empezar a acelerar para alcanzarnos. En ese instante supe que algo no estaba bien. Yo crecí en un ambiente muy duro, así que desde pequeño aprendí a desconfiar de muchos adultos. Le dije a mi primo que no se detuviera, que siguiéramos. Por un momento, el tipo pareció darse cuenta de lo mal que se veía perseguir a 2 niños. Se adelantó y se quedó esperando en una calle lateral. Cuando vimos que estaba distraído, notamos una iglesia cercana e intentamos entrar, pero la puerta estaba cerrada. Por suerte, había una reja que podíamos saltar y desde ahí él no podría vernos. Lo hicimos. Desde ahí lo observamos buscar por todos lados durante un buen rato, hasta que finalmente se fue. En ese momento tuve una sensación muy clara de que sus intenciones eran peligrosas. Hubo otras situaciones. Cuando era más pequeño, algunos tipos reducían la velocidad de sus coches y se detenían a mi lado mientras yo caminaba solo de noche. En una ocasión llevaba un cuchillo pequeño conmigo. Cuando un coche con 2 tipos bastante inquietantes se acercó demasiado, lo mostré. Debieron pensar que no sería una presa fácil, porque se fueron. Otra vez, un hombre en una camioneta se detuvo para pedirme direcciones e intentó que me acercara a su vehículo. Agarré una piedra y seguí caminando, mi departamento estaba a una cuadra. En las 3 ocasiones, sentí claramente que algo iba mal. Para colmo, en esa misma zona hubo un tipo que se metía a casas, amarraba a la gente y la drogaba, y obligaba a familias a pasar por situaciones horribles. Un amigo mío que vivía cerca me contó que alguien entró a su casa y atacó gravemente a su mamá frente a él. Era un chico con muchos problemas, y después de saber eso, entendí por qué. Lo más perturbador es que la vez que esos 2 tipos se me quedaron mirando desde el coche fue justo frente a esa misma casa. Antes era una zona más aislada, pero con el tiempo construyeron una carretera que se volvió un atajo importante entre mi complejo y el vecindario de mis amigos. Un camino que antes tomaba 45 minutos se volvió uno de 20 minutos, plano, y mucho más expuesto. A veces no pasa nada. Pero a veces, el instinto te salva la vida. Historia 33. Mi esposo sirve en las Fuerzas Armadas canadienses, y durante 5 años de nuestra relación estuvo destinado en Alberta, mientras yo seguía en el este terminando mi carrera y él ingresaba a la fuerza regular. Durante su primer año allá, se hizo amigo de varios compañeros de su unidad. Entre ellos había una cabo, madre soltera de 3 hijos. Una noche, la casa donde vivía, una vivienda militar, se incendió y ella lo perdió absolutamente todo. Ella y los niños solo lograron salir porque un vecino escuchó a 2 de los 3 niños gritando desde dentro de la casa. Años después, mi esposo finalmente fue trasladado de regreso al este y sus compañeros decidieron hacerle una fiesta de despedida. Yo viajé a Alberta para ayudar con la mudanza, y esta mujer ofreció hacer la fiesta en su casa. La reunión estuvo muy bien, me divertí mucho hablando y conviviendo con sus colegas. Cuando la fiesta ya estaba terminando, ella sugirió que nos quedáramos a dormir y siguiéramos conviviendo, ya que habíamos bebido un poco y pensábamos pedir un transporte y dar por terminada la noche. Con algo de duda, aceptamos y nos quedamos. Durante toda la noche, esta mujer habló muy mal de su exesposo, de lo abusivo que había sido con ella y con los niños, y de lo injusto que le parecía que él hubiera obtenido la custodia total poco después del incendio. También hablaba de cómo solía viajar a México para divertirse y consumir todo tipo de sustancias. En ese momento vivía con ella otro soldado, amigo suyo, que estaba superando una adicción y pasando por una separación, y él respaldaba todas sus historias. A la mañana siguiente nos despedimos y, al día siguiente, partimos hacia Nuevo Brunswick. Un par de años después, un amigo que seguía trabajando en el oeste le envió a mi esposo un artículo de noticias. Esta mujer estaba siendo acusada de haber provocado intencionalmente el incendio de su casa con los 3 niños dentro. Según la investigación, durante una visita con sus hijos, los llevó a un hotel cercano, envió una gran cantidad de dinero a un amigo e incluso escribió una nota con tono de despedida.
Todo antes de iniciar el incendio en el sótano. Todas las alarmas de humo estaban desactivadas. Los niños tuvieron que testificar en su contra en el juicio. Incluso les había dado medicación para que se durmieran esa noche. Cuando uno de los hijos mayores dijo que intentaron despertarla al oler humo, ella les dijo que volvieran a la cama. Hasta el día de hoy me persigue pensar que esos niños casi pierden la vida por una disputa de custodia que, con el tiempo, se confirmó que el padre había ganado con razón. Mi esposo y yo reflexionamos mucho sobre esto, sobre todo ahora que tenemos nuestro propio hijo. Ambos llegamos a la misma conclusión. Las pijamadas ya no son una opción. Historia 34. Tocaba en una banda en la universidad y salíamos de gira bastante seguido. Había un pueblo en particular donde siempre teníamos muy buena respuesta del público, así que casi siempre estaba incluido en nuestras giras. Esa noche en concreto, el siguiente pueblo quedaba muy lejos y estábamos agotados. No queríamos manejar hasta la mañana siguiente, así que empezamos a buscar un lugar donde pasar la noche. Había un grupo de chicas que iba a todos nuestros shows en ese pueblo y, cuando se enteraron de que necesitábamos donde quedarnos, nos dijeron que tenían un amigo que podía recibirnos en su casa. Después del show cargamos la camioneta, las chicas se subieron con nosotros y nos fueron guiando hasta la casa de este amigo. Manejamos durante muchísimo tiempo. Poco a poco, las señales de civilización empezaron a desaparecer. Ya no había faroles, casi no se veían casas, estábamos literalmente en medio de la nada. Finalmente llegamos a una casa oscura y bastante deteriorada. No había absolutamente nada alrededor hasta donde alcanzaba la vista. Sale un tipo enorme. No parecía amable, pero tampoco abiertamente hostil. Simplemente nos dijo que podíamos pasar y señaló una habitación junto a la cocina. La cocina era repugnante. Las paredes eran de ese estilo antiguo de crin de caballo y yeso, pero todo estaba expuesto, cada pared. No había muebles, salvo una mesa en la cocina. El tipo volvió a sentarse en la mesa y siguió trabajando en algo que estaba haciendo, honestamente, ni recuerdo qué. Solo recuerdo que nos dio la espalda todo el tiempo. Nosotros nos acostamos en el suelo de madera destrozado, con una sola lámpara de mesa iluminando el lugar, y no dormimos absolutamente nada. Nuestro vocalista pasó toda la noche intentando ligar con una de las chicas, pero yo estaba decidido a no quedarme dormido bajo ninguna circunstancia. Por suerte, amaneció sin que pasara nada, y nos fuimos de ahí lo más rápido posible. Durante varias horas estuve convencido de que esa noche no iba a terminar bien. Con el tiempo, mirando hacia atrás, es bastante probable que solo fuera una persona amable de una zona rural que nos abrió su casa. Pero en ese momento, era imposible no sentir que estábamos dentro de una película de terror. Historia 35. Esto me pasó este mismo fin de semana. Perdón si mi inglés no es perfecto, intentaré explicarlo bien. Estaba en un festival medieval con unos amigos. Ya era muy tarde, como las 3 de la madrugada, cuando conocimos a una mujer india muy atractiva. Todo fluyó bien, nos llevamos bien desde el principio. Nos habló de su casa y de su jardín. Un rato después nos preguntó dónde íbamos a dormir. Mis amigos ya tenían lugar, pero yo pensaba dormir en mi coche. Ella me invitó a quedarme en su casa, solo para dormir. No hubo nada coqueto ni sexual. Incluso me dijo que su esposo estaba de acuerdo. Hasta ahí todo parecía normal, quizá un poco raro, pero no me preocupó demasiado. Aún así, en retrospectiva, debí haber dormido en el coche. Fuimos a su casa y, al principio, todo parecía genuino. Nos sentamos en el jardín, que era muy bonito, y hablamos un rato. Entonces se despertó su esposo. Desde el primer momento me pareció un hombre muy extraño, con ideas y teorías bastante raras. Dijo que quería mostrarme todo el jardín y su museo. Yo estaba cansado, pero no quise parecer grosero y acepté. Salimos a la calle y caminamos hasta una fábrica abandonada. Dentro del edificio me enseñó máquinas muy extrañas que según él servían para curar personas. Era como un laboratorio de Frankenstein, con aparatos inspirados en Nikola Tesla. En esa misma sala había un hombre enorme, con tatuajes de ideología extremista,
gravemente herido, como si hubiera sufrido un accidente muy serio. En ese momento quedé impactado y aterrorizado. Me di cuenta de que estaba en un lugar vinculado a ideologías extremas. Después de eso regresamos y me fui a dormir. No hace falta decir que dormí fatal. A la mañana siguiente me dieron de comer y ella quería que la acompañara de nuevo al festival. Obviamente, no me sentí seguro en ningún momento durante el resto del día, así que no le conté nada a mis amigos en ese momento. De camino a casa tuve que contárselo a una amiga. Ella los buscó en internet y descubrió que eran personas conocidas por sus ideas extremistas. Pensándolo ahora, fui muy afortunado de haber salido con vida, porque yo soy activista de izquierda y además soy conocido por muchas personas de ideología opuesta. Todavía me da escalofríos pensar en lo que pudo haber pasado. Historia 36. Estudié en el extranjero en Holanda, y antes de irme todo el mundo estaba muy preocupado. Justo por esa época se había estrenado la película Taken, así que pensé que solo estaban exagerando. Llegué y, en mi primer día, sentí que tenía que ir a Ámsterdam. No encontré a nadie que quisiera acompañarme, así que fui sola. Mientras caminaba por el centro de la ciudad, un hombre desconocido se me acercó e intentó tomarme de la mano. La retiré de inmediato, pero aún así siguió hablándome. Me dijo que era dueño de un restaurante cercano y me preguntó si quería una cerveza. Yo, siendo una estadounidense de 21 años bastante ingenua, pensé, claro que sí. Me llevó a un lugar fuera de la calle principal, por una especie de pasillo estrecho. Me senté en una mesa junto a la ventana y me quedé ahí, tomando la cerveza y observando a la gente pasar. Él anotó su correo electrónico y, al rato, me fui. Más tarde, pensándolo con calma, algo no me cuadraba. Era casi como si yo hubiera estado expuesta en esa ventana, a la vista de cualquiera. No sé cuáles eran sus intenciones, pudo no ser nada, o pudo haber sido algo muy grave. Unas semanas después, quedé de verme con un compañero de clase, que era local, y algunos de sus amigos. Desde el inicio, el ambiente se sentía raro. Pedimos cervezas y empezamos a charlar. Mi cerveza estaba llena. Cuando fui a dar otro trago, noté que tenía mucho menos y el sabor era horrible. Salí afuera y empecé a sentirme muy mareada. Mi compañero salió a verme, le dije que no me sentía bien y que mejor regresaría a mi residencia. Me dijo que estaba bien y me señaló por dónde ir. Lo que debería haber sido una caminata de 10 minutos terminó durando más de una hora. Estaba desorientada y completamente perdida. Al día siguiente, él me escribió para preguntarme cómo me sentía, si ya estaba mejor, y luego hizo un comentario que me heló la sangre y que todavía recuerdo 15 años después. Perdón por haberte envenenado. Agradezco todos los días que no me pasó nada. Joven e increíblemente ingenua. Historia 37. Tenía unos 14 o 15 años y estaba pasando el rato con mi mejor amiga en un parque local. En eso se nos acercó un tipo mayor, debía tener 18 años o más. Mi mejor amiga lo conocía de alguna forma y se quedó con nosotras un rato, hasta que empezó a oscurecer. Desde el primer momento me dio una vibra rarísima. Mi instinto no confiaba en él para nada, era como si tuviera una alarma interna gritando peligro. Cuando ya era tarde, mi mejor amiga decidió que sería mejor que él me acompañara a casa, en lugar de que yo caminara sola. Acepté a regañadientes, pero desde ese momento ya tenía claro que no iba a dejar que supiera dónde vivía. Durante el camino, no dejaba de mirarme y hacía comentarios muy incómodos, diciendo que yo caminaba como una señorita y que tenía una forma de hablar más fina, dulce y muy femenina. Todo eso solo hacía que me sintiera peor. Cuando llegamos a una zona más transitada y bien iluminada, justo antes de la calle que conecta con la mía, le dije que a partir de ahí podía seguir sola y le agradecí por acompañarme. Él insistía en asegurarse de que llegara bien, pero yo seguí diciéndole que no hacía falta, que le escribiría a mi mejor amiga para avisarle. En ese momento mi mejor amiga me escribió un mensaje que me heló la sangre. Por favor dime que no sabe dónde vives. Le contesté. No sabe. Le dije que desde cierto punto yo me encargaba. ¿Por qué?
Resulta que ese tipo había salido con una compañera de nuestra clase, lo cual ya era raro, considerando su edad. Cuando terminaron, él la acosó, llegando a vigilar su casa varias veces al día. Crisis evitada, por muy poco. Y pensándolo bien, mi mejor amiga no fue muy lista al sugerir que él me acompañara. Después entendí que ella se enteró de su comportamiento después, y por eso entró en pánico al darse cuenta de lo cerca que estuve de algo muy peligroso. Historia 38. Cuando tenía 12 o 13 años, una amiga y yo le rogamos a mi mamá que nos llevara a un Walmart bastante tarde en la noche para comprar algún kit de manualidades. A regañadientes aceptó, pero ya estaba en pijama, así que decidió esperarnos en el coche mientras entrábamos. Era una zona bonita de la ciudad, así que nadie estaba demasiado preocupado. Poco después de entrar a la tienda, nos dimos cuenta de que dos hombres nos estaban siguiendo hacia la sección de manualidades. No caminaban juntos, pero iban al mismo ritmo, uno por cada lado, a un pasillo de distancia. Lo notamos de inmediato y empezamos a apresurarnos para agarrar lo que necesitábamos y salir cuanto antes. Cuando íbamos de regreso hacia la entrada, nos dimos cuenta de algo aún peor, otros dos hombres se habían sumado. Sabíamos que nos seguían porque no dejaban de mirarnos y ajustaban su paso para ir siempre a la par. Mientras pagábamos, lo más rápido que pudimos, vimos que dos de ellos salieron corriendo de la tienda. Ya estábamos completamente aterradas y teníamos el número de emergencias listo para marcar en el teléfono. Al salir, vimos un vehículo muy sospechoso que se acercó rápidamente a la entrada, con los dos hombres que habían salido sentados adelante. Los otros dos pasaron detrás de nosotras por las cajas y venían muy cerca. Corrimos a toda velocidad hasta el coche de mi mamá, casi llorando, gritando que arrancara ya. Ella salió de inmediato y nos preguntó qué había pasado. Cuando se lo contamos, dijo que tal vez estábamos exagerando, pero para nosotras todo se sintió demasiado extraño y demasiado coordinado. No quiero ni imaginar qué pudo haber pasado, pero me alegra que hayamos estado atentas. Y como detalle final, mi mamá usó esa historia durante años como excusa perfecta para no llevarnos a ningún lado de noche. Historia 39. Salí en un par de citas y tuve algo casual algunas veces con una chica filipina. Con la perspectiva que da el tiempo, me doy cuenta de que había muchas señales de alerta que mi yo más joven simplemente ignoró. Ella no tenía coche, no tenía licencia de conducir y decía que trabajaba en el restaurante de su tío. Tampoco podía relacionarse mucho con otros empleados del lugar. Para nuestra primera cita, ella eligió el restaurante, que resultó ser uno de los restaurantes de su tío. En su momento no me pareció raro que el bartender no pidiera identificación a ninguno de los dos, algo que habría sido un problema inmediato porque ella no tenía identificación. En la tercera cita, me dijo que su tía y su tío querían invitarnos a cenar. Por alguna razón, eso tampoco me pareció extraño en ese momento, aunque ahora sé que fue demasiado pronto. Más adelante me enteré de que su tía también había llegado de Filipinas con un soldado estadounidense, sin hablar inglés, y que se había divorciado al poco tiempo. No era su primer matrimonio. Ella nunca manejaba a ningún lado, yo siempre tenía que recogerla y llevarla. Para la cuarta o quinta cita, ya estaba publicando en redes sociales sobre problemas de relación o quejas, sin siquiera hablarlo conmigo antes. Para entonces ya había visto suficiente y le dije que no iba a funcionar, por varios motivos. No fue hasta unos 8 meses después que mi novia de ese momento me comentó que era muy probable que la chica no tuviera su situación migratoria en regla. Ella también era inmigrante y, al decirlo, todo empezó a encajar. Existía la posibilidad de que estuviera buscando una relación por conveniencia, como lo que había hecho su tía, matrimonio rápido, divorcio al poco tiempo, o incluso tener un hijo y desaparecer de la relación. Meses después la vi en público con otro hombre que parecía muy distinto a sus gustos anteriores, lo cual también me llamó la atención. Hace unos 3 años, me apareció en redes como persona que quizá conozcas. Al revisar su perfil, todas las fotos eran solo de ella y de un niño. No había ninguna pareja en ninguna imagen. Ahí confirmé que, muy probablemente, me libré de una situación bastante complicada sin darme cuenta en su momento. Historia 40.
Un contacto de Facebook me escribió ofreciéndome una consulta gratuita. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre terapia de masaje, enfocado en los riesgos físicos de ciertos trabajos, y que mi empleo en ese momento era perfecto para su investigación. Yo trabajaba vendiendo en festivales. Por los amigos en común que teníamos, todos personas confiables, asumí que quizá ya nos conocíamos y que no había problema. Ignoré todas mis alarmas internas. Como pago por mi tiempo, ofreció una evaluación corporal y un masaje gratuito con uno de los estudiantes de su escuela. Planeamos vernos en un Starbucks, pero justo fue cuando llegó la pandemia y todo cerró. Yo vivía sola en un departamento y él sugirió hacer la evaluación en mi casa. De manera increíblemente imprudente, acepté, aunque por dentro todas mis alarmas estaban encendidas. En cuanto llegó, me di cuenta de algo aterrador: nunca había conocido a ese hombre. Pero me sentí demasiado nerviosa para decirle en su cara que no subiera. Hicimos la evaluación, preparé café y él se sentó en mi sofá como si nada, quedándose mucho más tiempo del normal. Yo estaba tan incómoda que cuando recibí una llamada de mi hermano, la prolongué a propósito por casi 30 minutos, con la esperanza de que eso hiciera que se fuera. Mientras estaba en el sofá, se acercó demasiado a mí durante un tiempo que se sintió eterno. Hizo varios comentarios raros y mi cuerpo entero me decía que algo estaba muy mal. En un momento incluso fue al baño, antes de que finalmente lograra dar por terminada la visita. Ese mismo día, creo, empaqué algunas cosas y me fui a casa de una amiga para no estar sola durante el encierro. Volví unos días después solo para regar mis plantas y me encontré con algo que todavía me da escalofríos. La puerta de la escalera de incendios, que nunca usaba, estaba abierta. Tenía la cadena puesta, pero estaba desbloqueada y entreabierta. Siempre he pensado que él intentó entrar, pero no pudo por la cadena. Tiempo después le pregunté a uno de nuestros contactos en común qué sabía de ese tipo. Me contó que acosó a su exnovia, que le robó la televisión, y que cuando vivió un tiempo con ella, la policía llegó a su casa por ese asunto. Aún me pregunto si me robó algo sin que yo lo notara. Cada vez que pienso en lo ingenua que fui al permitir que todo eso pasara, se me eriza la piel. Historia 41. Esto es raro de contar, pero creo que presencié algo muy grave cuando era niño, aunque no me di cuenta de lo que realmente había pasado hasta más de 10 años después. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, 2 hermanos mayores se vengaron de un tipo que había atacado a su hermano menor, que era amigo mío. Salieron, lo golpearon brutalmente y lo metieron en la parte trasera de su camioneta. Ese hombre no volvió a aparecer. Con los años, entendí que no salió con vida de ahí. El caso es que yo era muy pequeño cuando pasó. Años después, ya de adolescente y luego de adulto, me cruzaba con esos hermanos de vez en cuando. Siempre hacía la misma pregunta, de forma inocente. ¿Cómo está tu hermano? Hablaba un poco con el hermano mayor, el otro, en cambio, era muy inestable y nunca le caí bien. Siempre me miraba raro. Una vez, cuando yo tenía unos 20 años, volví a hacer la misma pregunta. De repente, el hermano problemático explotó, empezó a gritarme cosas como: ¿qué significa eso? ¿Crees que tienes algo contra mí, que no te puedo hacer desaparecer igual? Yo me quedé en shock, sin entender nada. El hermano mayor me apartó y me preguntó con calma: ¿por qué siempre preguntas por nuestro hermano? Y yo le respondí algo tan simple como: porque es lo único que tenemos en común, es conversación. Ahí entendí todo. Cada vez que yo preguntaba eso, el hermano violento lo interpretaba como una amenaza encubierta, como si yo estuviera diciendo: recuerdo lo que hiciste. Tengo algo contra ti. Para él, yo era un riesgo, y por eso quería hacerme daño. El hermano mayor, literalmente, me salvó la vida. Me explicó que ese tipo de personas siempre buscan segundas intenciones, porque viven así. No estaba acostumbrado a que alguien hablara sin un motivo oculto. Fue una lección enorme para mí: con personas así, cada palabra cuenta. Tienes que pensar cómo puede interpretarse cualquier pregunta. A veces, es mejor no preguntar nada, no dar información y pasar desapercibido. Después de eso, el hermano mayor y yo nos llevamos bien.
Incluso me cuidó un poco, me aconsejaba. Su nombre imponía respeto, así que el simple hecho de que me vieran con él significaba mucho cuando yo era joven. El otro hermano terminó en prisión por muchísimo tiempo. Hizo una serie de robos armados, cada vez más violentos, hasta que finalmente le dieron una condena enorme, algo así como 20 o 30 años. Todavía me da escalofríos pensar en lo cerca que estuve de algo terrible sin siquiera saberlo. Historia 42. Esto me recordó algo que me pasó cuando era adolescente, debía tener unos 18 años, aunque aparentaba ser más joven. Trabajaba en un supermercado y un día un tipo se me acercó y me preguntó si alguna vez entrenaba. Yo sí lo había hecho, pero en ese entonces pesaba como 60 kilos, así que no tenía nada de musculoso. Me dijo que estaba haciendo un estudio o una especie de investigación para ayudar a la gente a ganar músculo, o algo así, ya ni recuerdo bien, y me dio su tarjeta. Lo curioso es que él estaba en muy mala forma, no parecía para nada un experto en fitness. De alguna forma terminé teniendo su número y lo llamé. No sé por qué lo hice. Recuerdo que hablábamos por teléfono, creo que a su número de trabajo, y me pidió que no comentara nada con la gente de su empleo. Empezó a darme consejos, cosas que hoy sé que no tenían ningún sentido, como comer poquísimas calorías al día o hacer ejercicios de contener la respiración para agrandar los pulmones y que así el pecho se viera más grande. Quedé con él una sola vez. Dijo que nos viéramos en un lugar público. Aún así, terminé sentándome en su coche para hablar. Me decía cosas absurdas, como que lo que él enseñaba era peligroso porque la gente se ponía tan marcada que se distraía mirándose en los espejos y tenía accidentes. Claramente una mentira. Me pidió que practicara esos ejercicios de respiración y en un momento me agarró el abdomen, diciéndome qué porcentaje de grasa corporal creía que tenía. No intentó nada claramente indebido, pero me sentí muy incómodo. Después de eso dejé de responderle. Cuando se dio cuenta de que lo estaba evitando, me dejó un mensaje de voz bastante agresivo, llamándome cobarde y otras cosas. Nunca supe cuáles eran realmente sus intenciones, pero no creo que estuviera haciendo ningún estudio real. Viéndolo ahora, siento que estaba intentando ganarse mi confianza poco a poco, empezando por lugares públicos y conversaciones aparentemente inofensivas. Todavía me da escalofríos pensar a dónde pudo haber llegado eso si no me hubiera alejado a tiempo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.